Mi nombre es Diana Lizeth Mendiola Aldaco. A continuación, presentaré mi narrativa pedagógica titulada Colores del aula, comunicar, construir y aprender en mi práctica docente. Durante mi periodo de práctica docente en el grupo de tercero A de la Escuela Primaria Dr. José María Luis Mora, con clave de centro de trabajo 11 DPR 0951A, de turno matutino y teniendo un tipo de organización de manera completa en el municipio de Irapuato, Guanajuato, está a cargo del director Salvador Márquez Márquez. La escuela está ubicada en la calle Juan Cano 340, Álvaro Obregón, con código postal 36530 y con matrícula de 135 niños y 8 maestros. Diseñé, implementé y reflexioné sobre 2 proyectos de aprendizaje. ¿Qué te dice mi cuerpo?, perteneciente al campo formativo de lo humano y lo comunitario, y la forma de la naturaleza, correspondiente a saberes y pensamiento científico. Estos 2 proyectos fueron planeados desde metodologías activas, los cuales son aprendizaje-servicio y aprendizaje basado en la indagación con enfoque STEAM, lo que permitió situar el aprendizaje en el contexto real del alumnado. Aunque los contenidos abordados fueron distintos, en la práctica se articularon mediante el uso del cuerpo, como el movimiento, la manipulación de materiales, la participación activa, elementos que favorecieron aprendizajes significativos y el desarrollo integral de los estudiantes. Esta narrativa tiene como propósito reflexionar críticamente mi intervención pedagógica, evidenciar de manera palpable el saber construido desde la práctica y reconocer estas experiencias fortalecieron mi identidad como docente. A partir del análisis de los resultados de la evaluación diagnóstica aplicada al grupo, se identificó un bajo nivel de comprensión, expresión y aplicación de aprendizajes, particularmente en los campos de lenguajes y saberes y pensamiento científico. Se observaron dificultades en la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, así como en la comprensión de contenidos matemáticos cuando estos se presentan de manera abstracta. Asimismo, se detectó que el estilo de aprendizaje predominante en el grupo es kinestésico, lo que evidenció que las estrategias tradicionales, centradas únicamente en el lenguaje verbal o en las explicaciones teóricas, no resultan suficientes para obtener aprendizajes significativos en los estudiantes. Esta problemática demandó el diseño de experiencias pedagógicas que se integran con el cuerpo, el movimiento y la expresión, y el uso de material concreto como medio para fortalecer la comprensión, la participación y el aprendizaje del alumnado. En la intervención pedagógica se sustenta que el enfoque del aprendizaje significativo propuesto por David Ausubel, quien señala que el aprendizaje ocurre cuando los nuevos conocimientos se relacionan de manera sustancial y no arbitraria con los saberes previos del alumno. Desde esta perspectiva, fue necesario partir de las experiencias y el contexto y las formas naturales de aprender del grupo para favorecer una verdadera comprensión de los contenidos. De igual manera, las prácticas implementadas se vinculan con la postura de Paulo Freire, quien concibe que la educación es como un proceso activo, dialógico y transformador, donde el alumno participa de manera consciente en la construcción de su conocimiento. Al integrar el cuerpo, la expresión y el juego, se reflexionó y se promovió una enseñanza que reconoce al estudiante como un sujeto activo y no como un receptor pasivo de la información. Desde el inicio de mi práctica, asumí la responsabilidad ética de generar un ambiente seguro y respetuoso e inclusivo para mis estudiantes. En el proyecto ¿Qué te dice mi cuerpo?, trabajar la comunicación no verbal y la lengua de señas mexicana implementó reconocer que no todas las personas se expresan de la misma manera y que en el aula debe ser un espacio donde todas las formas de comunicación sean valoradas. Durante las actividades de mímica, expresión de emociones y señas, observé que algunos alumnos mostraban seguros y con cierta timidez al inicio. Ante ello, procuré acompañarlos con respeto, validando sus intentos y promoviendo la empatía entre los compañeros y yo misma integrándome a estas actividades. Esta experiencia reforzó mi conciencia sobre el impacto que tienen mis actitudes y decisiones en la autoestima y la participación del alumnado. De forma paralela, en el proyecto de las formas de la naturaleza, asumí un compromiso similar al atender que todos los alumnos que representaban mayor dificultad para identificar caras, aristas y vértices de los cuerpos geométricos, brindé un apoyo individual, fomenté el trabajo colaborativo y cuidé que ningún alumno quedara excluido del proceso, fortaleciendo así la práctica docente sensible, responsable y empática. Se sustentaron en fundamentos pedagógicos que conciben al alumno como sujeto activo de su aprendizaje.
Desde el aprendizaje-servicio, el proyecto de lenguaje promovió la convivencia, la expresión y la comunicación en situaciones reales. Por su parte, el aprendizaje basado en la indagación permitió que los alumnos exploraran, cuestionaran y construyeran sus conocimientos matemáticos a partir de la experiencia. En el aula confirmé que los aprendizajes se fortalecen cuando parten del contexto inmediato real. En lenguaje, analizar situaciones cotidianas donde se utiliza la comunicación no verbal ayuda a que los alumnos a comprender su importancia en la vida diaria. En los cuerpos geométricos, al relacionar las figuras con objetos de su entorno natural o con los adornos navideños, que permitió que los estudiantes identificaran que la geometría está presente en su realidad y no la vieran como aburrida, favoreciendo una comprensión más profunda y significativa. La intervención pedagógica se concretó mediante secuencias didácticas estructuradas, pero flexibles. En el proyecto ¿Qué te dice mi cuerpo? Implementé actividades como la lluvia de ideas y el análisis de imágenes, mímica de emociones y juegos de expresión oral. Dinámica de la papa caliente para comunicar acciones sin hablar, uso de canciones en lengua de señas mexicana y de representación de acciones en mímica o pantomima. Estas actividades favorecieron la expresión corporal y la participación activa, asimismo la reflexión sobre distintas formas de comunicación. En el proyecto Las formas de la naturaleza, desarrollé actividades como armado de rompecabezas de cuerpos geométricos, la clasificación de estos, construcción de cuerpos geométricos en 3D con palillos y bombones y elaboración de adornos navideños utilizando distintos cuerpos geométricos. La manipulación de materiales y el movimiento corporal permitieron que los alumnos comprendieran conceptos abstractos de manera concreta. Al analizar y reflexionar ambas experiencias mediante observaciones directas y escritas, listas de cotejo y productos finales, identifiqué aprendizajes clave para mi práctica docente. Reconocí la importancia de dosificar tiempos, organizar mejor los materiales y cuidar la gradualidad de los contenidos, así como el léxico al explicar estos. Asimismo, confirmé que las actividades dinámicas incrementan el interés y la participación del alumnado. Estas reflexiones me permitieron construir un saber pedagógico desde la práctica, comprendiendo que la enseñanza no es solo un proceso lineal, sino una construcción constante que requiere análisis, ajustes y mejora continua. Hello, my name is Diana. I am 20 years old. I am a student teacher at the Escuela Normal Oficial de Irapuato. I'm from Mexico and live in Irapuato City. Today I want to talk about my daily routine during my teaching practice. Every day, I wake up and sit in the morning. I like spelling, but I wake up early for school. First, I'd take a shower and brush my teeth. Then I get dressed and prepare my coffee and my lunch at school. After that, I have breakfast. Before going to school, I check my backpack and make sure I have my lesson plan, notebooks, and teaching material ready. Also, review my activities and think about how to help my students learn better. When I arrived at the school, I greet the students and the teacher. During my practice, I help the teacher with activities, explain lesson, and support the teacher in the classroom. I observe how the teacher works and the learning their teaching strategy every day. At the end of the day, I reflect on my practice. Thank you for watching. Bye.